Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de Teología 7. Vamos a hablar, hermanos, en esta hora de un tema diferente en esta hora, complementario. Solamente quiero, quiero saber qué está pasando aquí. Sí, creo que bien. Pero muy bien, hermanos. Perdón, es que necesité salirme para hacer algo. Permitir. Ok, transferir la llamada aquí. Interesante. Muy bien. Hermano Mauro, ¿se encuentra ahí? No me ha respondido el hermano. Muy bien, ¿me escuchan todos, hermanos? Buenas Sí, noches. sí, hermano, se le Muy escucha. bien. ¿Sería tan amable el hermano Eric Arbizú de orar para empezar la clase? Si le es posible. Ok, pastor, claro que sí. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Dios, en esta noche. Gracias por tus bendiciones, Señor Dios. Gracias por el trabajo, Señor Dios. Gracias por los alimentos. Gracias por la familia, Señor Dios. Ahora, Padre Celestial, oh Dios, tú conoces, Señor, mi corazón y mi mente, Padre Celestial, y te pido que perdones toda inquietud o aquellas cosas que no te agradan de mi vida, Señor Dios. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de estar aquí, Señor, en esta curso, Señor, oh Dios, en esta clase, Señor, oh Dios. Ayúdame, Señor, oh Dios, a entender tu palabra, Señor, oh Dios, y a poder ponerla en práctica, Señor, oh Dios, en mi iglesia. Gracias, Padre, porque me das el privilegio, Señor, oh Dios, de poder aprender, y gracias por cada uno de mis hermanos también, Señor, oh Dios, que están aquí presentes, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a mantenernos firmes siempre, Señor, oh Dios, y también usa, Señor, oh Dios, al maestro que va a llevar la enseñanza en esta noche. Orado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Muy bien, hermanos. Buenas noches, que les bendiga. Les saluda el pastor Rubén Cifuentes. En esta hora, hermanos, vamos a entrar al tema de, hermanos, en su material de, hermanos, la semana pasada hablamos acerca de la última mención que hicimos, hermanos, fue de la obra salvadora de Cristo. Hablamos de los sacrificios. No sé, hermanos, si terminamos de hablar de los sacrificios. Eh, los sacrificios de animales se hacían acompañados de fe, se ordenaron en el cielo, se instituyeron en la tierra. La primera mención de un animal sacrificado es en Génesis. Hablamos de la naturaleza del sacrificio, que, hermanos, el hombre reconoce que está bajo el poder de una deidad y que tiene ciertos derechos sobre él. Con frecuencia, sin embargo, al tener conciencia eh, que el pecado ha perturbado la relación, reconoce instintivamente que el mismo Dios que lo hizo tiene todo el derecho de destruirlo. Y hermanos, también mencioné acerca de la eficacia del sacrificio. ¿Hasta qué punto eran eficaces los sacrificios del Antiguo Testamento? Procuraban en realidad el perdón y la limpieza,
¿Qué beneficios se aseguraban para el oferente? Pues, hermanos, no eran suficientes, aunque apuntaban a Cristo. Hoy, hermanos, vamos a hablar de los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran buenos, pero en el Nuevo Testamento eran mejor, ¿verdad? No tengo a ningún hermano en espera, ¿verdad, hermanos? Déjenme confirmar nada más. Ok, dice que el hermano Arbizu no tiene el material. En la plataforma de Google Classroom está el material, pero algún estudiante podría ser tan amable de enviar al grupo el material, hermanos, de teología para que el hermano Eric lo vaya llenando. Si son tan amables. Entonces, en el grupo de WhatsApp, hermano, puede haber algún hermano tan amable, puede hacer eso hoy. Ahorita mismo, si es posible. Muy bien. Si tienen una pregunta o duda, hermanos, por favor, no duden en interrumpirme. A veces no estoy viendo 100% el material. Perdón, ¿cómo les explico? A los que están conectados. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de las teologías del sacrificio y la expiación. Hablamos, hermanos, que los sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos en el sentido de que cumplían cierto propósito. Estoy en la página 10, hermano, 9 o 10 por ahí. Es decir, ser un medio de gracia a fin de que el pueblo de Dios que había pecado contra él pudiera retornar a un estado de comunión y ser reconciliado con él. Cuando los israelitas habían cumplido fielmente las condiciones del sacrificio, podían confiar en la promesa de Levítico. Dice 4:26, así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Mientras que al referirse a los sacrificios ajenos, Salomón dijo en Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Los escritores inspirados establecieron con claridad que los sacrificios sin la justicia de corazón y que no reunían condiciones prescritas no eran aceptos. En Isaías 1 y en Malaquías capítulo 1 se menciona que Dios dice, harto estoy de sus sacrificios y de sus oraciones. Entonces, hermanos, los sacrificios eran buenos si el creyente, el que ofrecía el sacrificio, y entendía que no era el sacrificio lo que lo iba a limpiar de su pecado, sino la fe en el mandamiento que Dios había dado y lo que significaba. Como ustedes ven en su pantalla, hermanos, en la parte de al frente tenemos el título de la sombra de la sustancia. Entonces, hermanos, en este altar se sacrificaba al cordero, pero en realidad este sacrificio era una sombra o era una imagen, un tipo de algo más que iba a suceder en el futuro. Por eso dice Hebreos 10:1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, lo que iba a suceder y no la imagen misma de las cosas. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento, pregunta, ¿eran buenos? Sí, eran buenos. ¿Por qué? Cumplían con los requisitos que Dios pedía y permitían al que ofrendaba tener fe, incluso ser salvo en el sacrificio de Cristo, aunque no era salvo, aunque Cristo no había muerto en ese sacrificio, pero tenían fe en el sacrificio futuro. En contabilidad, hermano, a esto le podemos llamar que eran salvos anticipadamente, ¿verdad, hermanos? Nosotros miramos al pasado y los antiguos miraban al futuro y todos nos unimos en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, hermanos, eran buenos los sacrificios, sí eran buenos, pero no eran suficientes. No es que el sacrificio fuera completamente a transformar, a regenerar, a redimir, a salvar, a santificar, a adoptar, hermano, todas las obras que la salvación hace, que el Espíritu de Dios hace y Dios hace en su obra salvadora, no lo iba a lograr el sacrificio, hermano, de la expiación, que solo era, hermano, una sombra, ¿verdad? Entonces, hermanos, había una necesidad ineludible de la expiación.
Y hermanos, en nuestro material dice los sacrificios del Nuevo Testamento son mejores o es mejor, mientras que reconocían la ordenación divina de los sacrificios animales, los israelitas bien informados no podían menos que sentir que estos eran medios perfectos de expiación. O sea, los israelitas que en la antigüedad ellos decían, esta es la manera en que nos vamos a salvar. Pero vamos a ver, hermanos, que hay algunas cositas ahí que no necesariamente eran lo mejor, ¿verdad? Número uno, existía una amplia disparidad entre una criatura irracional e irresponsable y un hombre hecho a la imagen de Dios. En otras palabras, ¿por qué iba a morir un corderito que no tiene mucha razón, mucho pensamiento, cuando el que pecó fue un ser humano que tiene muchas capacidades de pensamiento? Eh, Era evidente que el animal no realizó el sacrificio de forma inteligente y voluntaria. O sea, llevar al animalito, hermanos, a la, ¿cómo les diría, hermanos? ¿De qué palabra les diría? Al sacrificio no era, hermanos, algo que el animalito quería hacer. Era algo, hermanos, que pues prácticamente se forzaba al animalito, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí vemos algunas cosas interesantes. Muy bien. Están todos bien ahí, ¿verdad, hermanos? Oí un clic aquí. Muy bien. Entonces, hermanos, en nuestro material dice así: Cristo dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y que nadie le quitaba su vida, sino que él mismo la ponía. Entonces, hermanos, vemos aquí que no existía comunión entre el oferente y la víctima. La víctima, muchas veces la oveja que se sacrificaba la compraban, ni siquiera la habían creado. El escritor inspirado expresó lo que debe haber sido la conclusión de muchos creyentes del Antiguo Testamento cuando dijo en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No olvide que los sacrificios eran medios transitorios e imperfectos. La ley convenció a la gente de su pecado, según Romanos 3:20, y los sacrificios tenían la virtud de hacer que esos pecados no provocaran la ira de Dios. Entonces, hermanos, el animalito pues no lo hacía voluntariamente. Ahora, ¿por qué es mejor o por qué son mejores los sacrificios, hermanos, en Cristo? Porque, hermanos, Cristo ofrendó voluntariamente su vida. Y la relación es que Él es el creador de la humanidad y nosotros, hermanos, somos sus criaturas. Continuando, hermanos, número 2, los sacrificios animales son calificados de ordenanzas de la carne, es decir, ritos que removían o quitaban la contaminación corporal, expiaban las acciones exteriores del pecado, mas no contenían virtud en sí. En otras palabras, no transformaban el pensamiento del pecador. Como dice Hebreos 9:13. En otras palabras, expiaban esa contaminación exterior que aislaba al israelita de la comunión con los demás en la congregación de Israel. Como dice, hermanos, Levítico capítulo 5, verso, hermanos, del 1 hasta el 6:7. O sea, el judío, hermanos, al hacer el sacrificio, cumplía con todo, hermano, con todo lo que él necesitaba cumplir, pero no, hermanos, no lograba realmente que su ser fuera totalmente transformado. Entonces, hermanos, esto sí era importante, hermanos, porque a veces se piensa que todavía que hay creyentes que tienen que regresar tienen que regresar a, a los ritos. Y eso no lo enseña la Biblia, hermanos. No, la palabra de Dios, hermano, no enseña eso. Yo escuchaba un grupo de evangélicos que decía: vieras qué bendecido se siente irnos allá a San Lucas y ir a matar un corderito y hacer eh, toda la dinámica de un corderito.
Y yo creo que deberíamos de como iglesia hacerlo y volver a repetir estos ritos, no en balde Dios los mandó. Nada que ver, hermanos, porque el cristiano, hermanos, en Cristo ya no regresa a lo que, hermanos, era el pasado, porque Cristo ya, hermanos, ya cumplió con el sacrificio más importante de todos. Eh, leímos el número 2, número 3, hermanos. La repetición de los sacrificios de animales señala su imperfección. No podía darle al adorador una relación perfecta con Dios sobre la cual pudiera edificar su carácter. No podían proporcionarle esa experiencia de una sola vez de transformación espiritual que debiera ser el comienzo de una nueva vida. Si tienen sus Biblias, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo número 10, verso 1, 2 y 10, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, note lo que dice, hermanos, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La palabra perfecto te leí, o que significa completo, o sea, no me puede dar todo lo que Cristo, el sacrificio de Cristo me puede dar. Verso, hermanos, 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecados. Entonces, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento no, hermanos, no cumplían, no daban, no otorgaban, hermano, la bendición completa para estos creyentes. Solamente en Cristo, hermanos, se puede tener, hermano, eh, esa completación. Entonces, hermanos, esto es importante, ¿verdad? Hoy en día en la religión católica, muchos católicos enseñan en el pleno 2026, como vivimos en este año, que un verdadero culto a Dios, según ellos, tiene que contener sacrificio. De hecho, la idea de la misa católica es para eso, para que el sacerdote, fíjense, tienen sacerdotes, todavía tienen sacrificios, y literalmente, hermanos, ellos creen que el pan o que la galleta que dan, la oblea que dan, y la sangre, el vino, ellos dicen, eh, literalmente ellos creen que se vuelve sangre y carne. Entonces, hermanos, esto no es lo correcto, hermanos, porque no, la Biblia dice que no, esto no es así, no funciona así. Ya el Señor Jesucristo completó lo que los sacrificios antiguos no podían ofrecer. Y no solamente eso, hermanos, no necesitamos de un sacerdote humano, porque tenemos al que es sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Y además, cada cristiano es un sacerdote espiritual de Dios. Entonces, la ofrenda del sacrificio de Cristo, dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? No, hermano. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, Sí, pastor. muy bien. Quiero hacer una pausa para ver si hermano Mauro logró, no sé por qué. No puede el hermano, de plano no tiene su correo, no sé. Pastor, ¿y no puede enviar los enlaces sin el uso del calendario? Ah, es que por el calendario le está dando a él. Déjeme ver. Porque igual yo el otro día por lo del calendario me había enredado. No podía entrar con un correo y hasta ahorita ya le entendí bien cómo es el modo, pero tal vez él no lo ha entendido. Ok. Muy bien, déjeme ver. Sí, el asunto es que aquí en el Meet no me deja. Ok, ya lo encontré. Muy bien, hermanos, entonces permítanme hacer una pausa.
Sí, es que aquí dice admitir a dos, ¿verdad? Ok, ya los tengo. Ahí Creo está. que el hermano Ahí está. Alan ya envió. Muy bien, hermanos. Hoy sí ya creo que recibí a todos, ¿verdad? No había Gracias, problema. pastor. Muy bien, hermanos. No sé si está hermano Mauro ahí. Ahí está. Bienvenido, hermano Mauro. Gracias, hermano, al fin. Disculpe. No, hermano, está bueno. No sigan interrumpiendo. La idea es que todos se conecten, hermanos, para que no se preocupen. Muy bien. Entonces, por eso quise hacer la pausa. Muy bien. Tenemos a 13 alumnos, hermanos. Oh, Sí. Gracias, pastor, gracias. muy bien. Entonces, hermanos, continuamos. Los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, no, definitivamente no iban a poder salvar, ni a transformar, ni a cambiar el corazón, hermano, eh, de los cristianos, ¿verdad? Entonces, o de los creyentes. Entonces, hermanos, tenemos una verdad, hermano, importantísima, porque no es, hermanos, por los sacrificios que el hombre haga que logrará entrar, o lo que el hombre ofrezca. El único sacrificio que puede salvarle es aquel de Cristo, el que Jesús hizo. Número 4 en sus hojas, hermanos, me parece que estoy en la página, si no 10, 11 o 12, pero dice número 4, los sacrificios animales eran ofrecidos por sacerdotes imperfectos. La imperfección de su ministerio era indicada por el hecho de que no podía entrar en cualquier momento en el lugar santísimo. Por lo tanto, eran incapaces de conducir al adorador directamente a la presencia de Dios, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, como dice Hebreos 9:8. El sacerdote no tenía sacrificio que ofrecer por medio del cual podía conducir a la gente a una experiencia de carácter espiritual con Dios y así al adorador perfecto en cuanto a la conciencia. ¿De qué está hablando, hermanos? Los sacerdotes eran imperfectos, no podían, eh, por más que lo hicieran, no podían, hermanos, ayudar a los creyentes realmente a acercarse a Dios más que lo que ellos podían hacerlo. Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, los sacrificios del Antiguo Testamento no hacían mejor a nadie y no cambiaban y no transformaban a nadie, solo le ayudaban a cumplir con ciertos requisitos, pero nada más requisitos, hermanos, vamos a llamarlos religiosos, que eran buenos, pero si uno no entendía el propósito de eso, entonces igual seguía perdido. Si un israelita hubiera sido interrogado con respecto a sus esperanzas de redención, en aquel tiempo, ese mismo discernimiento que le había revelado a él la imperfección del sacrificio animal, le hubiera llevado a responder que la solución residía en el futuro y que la redención perfecta estaba relacionada en cierta manera con el orden perfecto que sería iniciado con la venida del Mesías. Lo que los sacrificios de la ley no podrían realizar ha sido efectuado por medio del sacrificio de culto. Leamos, hermanos, Hebreos 10, 10, 12, 10, 11 y 12, por favor. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, ahí está el pero, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Note lo que dice, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, Cristo
es, hermanos, el único que nos podía permitir, hermanos, esta salvación. Nadie más, ¿verdad, hermanos? Ni los sacerdotes del Antiguo Testamento, ni de otra manera, hermanos, otra forma, otro camino. Número 5, hermanos, en el folleto, es cierto que la gente fue verdaderamente justificada antes de la hora expiatoria de Cristo, así lo dice Romanos 4:3, que podían ser salvos. Enoc, por ejemplo, hermanos, y Elías fueron trasladados. Había, hermanos, sin duda un elevado número de piadosos justos que alcanzaron la estatura espiritual de estas personas dignas. Pero ¿cómo es que fueron, hermanos, cómo es que ellos alcanzaron esa justificación o esa salvación? Porque ellos, hermanos, sí entendieron el propósito y entendieron que los sacrificios que se realizaban iban a ser, hermanos, un día, todos los sacrificios que se realizaban eran símbolo del verdadero sacrificio que un día se iba a realizar. Admitiendo que los sacrificios animales eran inadecuados y que el sacrificio de Cristo fue el único perfecto, ¿sobre qué base fueron justificados estos santos del Antiguo Testamento? ¿Cómo es que fueron salvos? Pues ya se los expliqué aquí, hermanos, ¿verdad? Hebreos 9 y Romanos 3 enseñan que la muerte de Cristo tuvo efectos no solo para nosotros, sino también efectos retroactivos. Es decir, que la muerte de Cristo, hermanos, tenía eficacia con relación al pasado. El antiguo pacto era impotente de proporcionar una redención perfecta. Cristo clausuró ese pacto e inició uno nuevo con su muerte, que realizó la remisión de las rebeliones que habían bajo el primer testamento. Cuando uno lee, hermanos, en Mateo capítulo 26, verso 28, hablando de lo que estamos hablando, hermanos, Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el nuevo pacto. Cristo está estableciendo un nuevo pacto. En otras palabras, cuando Dios justificó creyentes en el pasado, en el Antiguo Testamento, lo hizo por la fe anticipada en la obra que Cristo consumaría. En otras palabras, hermano, lo que les decía, ¿verdad? Es como si nos hubiera salvado a los antiguos a crédito, por así decirlo, porque aquellos murieron creyendo que Cristo pagaría y su forma de expresar su fe era a través de los sacrificios que ofrecían, aun cuando no gozaban de los beneficios que nosotros gozamos ahora. Por ejemplo, Cristo ya murió, tenemos la promesa del Espíritu Santo, no disfrutaban quizá de un amplio conocimiento de la inmortalidad, de la inmortalidad del alma, pero vamos a decir, fueron salvos, hermano, en términos contables, vamos a decirlo a crédito, ¿verdad, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanitos? Creo que no, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, hermanos, el sacrificio, hermanos, tenía este propósito, ¿verdad? Haciendo un esquema de lo que estamos mencionando hoy, en el primer sacrificio, hermanos, una criatura inocente muere para cubrir la culpabilidad del hombre. Aunque en el mundo hay sacrificios, pero era una idea distorsionada del sacrificio, ¿verdad? Y sin embargo, Dios estableció los sacrificios en el Nuevo Testamento para darles al hombre un propósito, para que entendiera. Entonces, hermanos, ¿era bueno los sacrificios del Antiguo Testamento? Por supuesto que sí. Habían promesas, era algo que Dios mandaba, pero Dios esperaba, hermanos, también justicia interna, no solo liturgia externa, ¿verdad? Muchos fallaron en esto porque los antiguos, vamos a decir, los creyentes del Antiguo Testamento, muchos de ellos cumplieron el papel, pero no se convirtieron a las verdades que debían haber aprendido, ¿verdad? Repasando lo que estamos hablando, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, no eran muy parejos, no eran muy
equitativos, ¿verdad? Moría un animal inocente por un pecador consciente, ¿verdad? Luego ese animalito era una víctima, era involuntario, no es que el animalito se ofrecía. Y luego, hermano, era algo muy repetitivo, ¿verdad? Muy repetitivo. Lo hacían una, otra y otra y otra vez, pero la repetición demostraba la ineficacia. Y en este apartado, hermanos, de repetitivo, me pongo a pensar otra vez, hermanos, en la religión católica. Ellos cada domingo quieren hacer su misa, quieren volver a sacrificar a Cristo cada domingo, cada domingo. Entonces, quiere decir, entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y la verdad, hermanos, es que ellos antes no decían eso, pero ahora descaradamente dicen, sí, no es suficiente. Es que no sea suficiente, dicen ellos, es que así lo mandó él, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre y hay que estar matándolo cada 8 días, ¿verdad? Pobrecitos, ellos, de hecho, hermanos, todavía queman incienso en los templos católicos. Imagínense, ellos quieren, es una forma moderna de sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tienen a un sacerdote con su indumentaria y vestidos de cierta manera, que el cuello, que la sotana, hasta le tienen palabras a los trapitos que llevan encima, que esto se llama el no sé qué, el no sé cuánto, que el gorrito. Se ve muy, hermanos, se ve muy religioso, pero ante los ojos de Dios, hermano, eso está muerto, está vacío, no tiene ningún sentido. Si Dios se ofendía, hermanos, en los sacrificios de su pueblo rebelde, que era lo que Dios había mandado, cuánto más lo que se ofenderá lo que Él no ha mandado para nada, ¿verdad, hermanos? Bueno, y hermanos, vemos en el antiguo pacto, hermanos, ordenanzas de la carne, removían la contaminación ceremonial, pero era solo algo exterior. En el nuevo pacto, hermano, remueven o purifica las conciencias muertas, ¿verdad? Es decir, ahora sí me transforma internamente. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios nos ofrece o nos otorga, perdón, sería la palabra, en Cristo nuestro Señor, ¿verdad? En su sacrificio. Porque el sacrificio del Señor Jesucristo no solamente es algo externo que satisface una demanda externa, pero que va a producir un cambio realmente interna o internamente hablando. Entonces, hermanos, una persona que ha entendido por qué Cristo murió por ti, qué significa que Cristo murió por ti, qué implica la muerte, la resurrección y el sacrificio de Jesús para mí. Esa persona, hermanos, empieza su mente a ser transformada. Obviamente el Espíritu Santo está transformando su vida y es una persona nueva, porque no es una persona religiosa. Y esta, hermanos, creo que sería la debilidad más grande de las iglesias cristianas de nuestro tiempo. Mucha gente quiere cumplir con lo externo, que la vestimenta, que el lenguaje, que los programas de los cultos, que los requisitos de la iglesia, pero su mente no ha sido transformada, su corazón no ha sido transformado. Y aunque están disfrazados de cristianos bíblicos, todavía, hermanos, lamentablemente están perdidos en sus pecados, todavía están ofendiendo a Dios. Entonces, hermanos, esto no es algo que debiéramos de permitir, ni que debiéramos, hermanos, de enseñar en nuestras iglesias. No se trata de los requisitos, se trata de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ninguna, muy No, bien. hermano. Diga, ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a llamarlo el misterio de la salvación en el Antiguo Testamento. Para algunos misterio, pues porque realmente no se sabía cómo ser salvos en el Antiguo Testamento, en el sentido de cómo nosotros sabemos ahora cómo ser salvos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, hermanos, es lo que estábamos leyendo en nuestro texto. La fe, como si yo soy contador, hermanos, de profesión, la fe o la salvación era el crédito, ¿verdad? Se daba como un anticipo, ¿verdad? Dios pasó
por alto los pecados de los hombres, dice la Biblia. Los antiguos miraban a Cristo. Nosotros miraban al futuro, nosotros miramos al pasado. Ellos miraban a Cristo la obra que Él iba a hacer, nosotros miramos a Cristo la obra que ya hizo. ¿Entienden esa diferencia, hermanos? Sí, hermano. Entonces, hermanos, aunque ellos tenían deuda con Dios, nosotros también, pero ellos confiaban en que un día el Hijo de Dios iba a pagar esa deuda. Y nosotros confiamos que Cristo ya pagó esa deuda, ¿verdad? ¿Qué diferencia, hermanos? Porque nuestra fe, sea de la época que seamos, de la era que sean los seres humanos, iban a ser, hermanos, claramente, hermanos, salvos igual que cualquier persona, ¿verdad? Y hermanos, ¿por qué? ¿Por qué era esto posible? Porque Cristo, hermanos, su sacrificio es, dice la Biblia, mejor, ¿verdad? Si lo comparamos aquí, hermanos, déjenme ver, aquí, en los sacrificios del Antiguo Testamento habían limitaciones, pero en el sacrificio de Cristo, hermanos, no hay. ¿Por qué? Número uno, es voluntario. Nadie me quita la vida, dijo Cristo, sino que yo mismo la pongo. Es decir, hermanos, no solamente es voluntario, es inteligente. El Cordero de Dios sabe lo que está haciendo y sabe lo que significa lo que va a hacer. Luego, hermanos, dice Hebreos 10:12, una vez y para siempre. Su eficacia es eterna. Ese sacrificio, hermanos, nadie lo puede igualar. No necesita repetición diaria ni anual. Nadie puede pagar lo que Cristo pagó. Por eso enseñamos, hermano, nadie puede ganar la salvación y nadie puede quitar o perderse la salvación. Dijo alguien, no, pero es que la salvación no se pierde, uno es el que se pierde. Ahí está, otra vez está diciendo mentiras, porque si Cristo pagó la salvación y Él me dio a su Espíritu Santo, Dios no va a dejar que yo me pierda, porque el sacrificio de Cristo me permite ser adoptado hijo de Dios. Dice que hemos recibido el espíritu de la adopción. Dice en Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo yo, aunque yo agarrar, hermanos, un papel, ¿verdad, hermanos? Yo tomara un papel en mis manos. Oh, sí. Yo dijera, hermano, aquí está el certificado de garantía, aquí está el certificado de nacimiento de mi padre, ¿verdad? Mi padre se llamaba Marcos Cifuentes. Don Marcos Cifuentes, padre de Robin Cifuentes. Yo, Robin Cifuentes, soy hijo de Marco, pero ya no quiero ser hijo de Dios. Aquí está, destruyo mi partida. Ahora ya me quito el apellido. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Dejo de ser hijo de mi padre porque destruí esos documentos? No, Exactamente, hermanos. Y en el caso, hermanos, de un Dios todopoderoso, los que ustedes que son padres, hermanos, si tienen a un niño chiquito, ustedes permitirán que su hijo pequeñito se vaya a la carretera y que un tráiler lo pase, hermanos, destruyendo, ¿verdad? Que no, hermano, usted lo tomaría la mano. Si está en su posibilidad, usted lo sujeta, lo abraza. Si es hijo de Dios y se quiere perder, para empezar, su mente ya cambió. El Espíritu Santo le está cambiando sus pensamientos, entonces ya no va a querer perderse. Pero si fuera el caso que se revele y quiere perderse, hijo de Dios, Dios no lo va a dejar. Dios lo va a regresar. El pastor lo va a traer al redil otra vez. Entonces, hermanos, hay muchas personas que no entienden esto de la salvación porque dicen, no, pues es que Cristo hizo el sacrificio, pero también ¿nosotros qué? ¿Qué hacemos nosotros? Hermano, la decisión de ser salvos ni siquiera es algo que nosotros podemos fabricar. Usted no puede, por ejemplo, yo me puse hoy, hermanos, una camisa negra. Qué poderoso Robin Cifuentes, tengo el poder de elegir. ¿Seguro? Para empezar, era lo único limpio que tenía o disponible. ¿Quién me lo dio?
¿Cómo es que Dios no permitió que hoy me muriera, hoy estuviera paralítico? ¿Verdad? ¿Quién me dio la oportunidad de escoger? ¿Quién me proveyó la oportunidad de decidir? ¿Quién me dio el razonamiento para poder hablar? ¿Quién me dio la fe que no genera mi cuerpo o mi alma si no es a través de primero oír la palabra de Dios? Dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír. ¿De dónde, hermanos? De la palabra de Dios. Entonces, hermano, no, es que yo también tengo que, ¿qué hace usted, hermano? ¿Qué hago yo? Si todo lo que nosotros pensamos que podemos hacer, en realidad, hermano, Dios nos lo dio. El sudor de la frente, hermanos, cuando trabajamos, ¿quién nos dio la fuerza para trabajar? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos dio la salud? ¿Quién nos dio el aire? ¿Quién nos dio, hermano, la vitalidad? Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo no solamente, hermano, es voluntario, pero es perfecto. Y es, hermano, eterno. Entonces, hermano, no podemos decir, no, la salvación es algo, no, es algo súper importante, hermanos. Es trascendental en nuestra vida y en la eternidad del hombre. Porque no solamente me ayuda, pero también, hermanos, me abre un acceso directo al cielo. Y aquí es donde se quedan, hermano, los apostolobos y querubines y sacerdotes católicos y las sectas y aquellos pastores controladores se quedan afuera, hermanos, porque aquí dice acceso directo. El sacrificio de Cristo abrió camino al lugar santísimo, limpiando no solo la carne, sino transformando la conciencia. La Biblia dice que cuando Jesús murió, hermanos, el velo del templo se partió por la mitad. Y por cierto, hermanos, cuando el velo del templo se parte, hermano, no se parte de abajo a arriba, sino se parte de arriba para abajo, para que supieran que el que lo partió fue Cristo mismo con su sacrificio. Entonces, hermanos, el sacrificio de Cristo va a ser superior en todos los aspectos. Entonces, lo que debiéramos más bien de tratar de repetir el sacrificio de Cristo y de imitarlo, como las religiones lo hacen hoy, lo que nosotros debiéramos de hacer, hermanos, es profundizar, entender, predicar y obedecer, y todas las implicaciones que hay para nuestra vida debiéramos de ponerlas en práctica, porque hermanos, es el más grande de todos los sacrificios. Yo siempre digo a las personas cuando les comparto el evangelio, ¿y usted qué hizo? O dígame qué, porque la gente dice, le hacemos esta pregunta, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Y la gente suele decir esto, hermanos. Para ir al cielo, pues hay que cumplir con los mandamientos de Dios, hay que ir a la iglesia, hay que portarse bien. Y yo les hago otra pregunta. Dígame el nombre de una persona que ha cumplido, que usted conoce, el nombre de una persona que usted conoce que ha cumplido todos los mandamientos de Dios. Y luego inmediatamente dicen nadie. Ok, entonces ¿por qué me dice que los mandamientos de Dios son para ir al cielo? No, pero es que la Biblia dice no. Y luego, ¿cuántos años tienen de ir a la iglesia evangélica? No, 20 años. Están perdidos, hermanos. Por eso es necesario que les enseñemos, porque no saben, porque siguen creyendo, perdón, que ellos tienen que hacer algo para ir al cielo. Y realmente, hermanos, ni aunque quisiéramos hacer algo, podemos ser salvos. El que hizo todo es Cristo y nuestra fe debe estar puesta en Él. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Muy bien. Un comparativo, hermanos, de la expiación del Nuevo Testamento. Vamos a ver, hermanos, antes en nuestro material, creo que sería la página, me parece, hermanos, que es la página 12 o 13 en su folletito, va a decir en el título expiación en el Nuevo Testamento. Número 1, hermano, la expiación fue preordenada, quiero decir, predeterminada en la eternidad y simbólicamente prefigurada en el ritual del Antiguo Testamento. Fue ya históricamente realizada en la crucifixión de Jesús cuando el propósito redentor de Dios fue consumado. Hay dos razones por las cuales, hermanos, sucede, hermano, vamos a llamarle así, la expiación. Número 1, hermanos, la razón por la que se realiza, hermano, la expiación es por la pecaminosidad del hombre. O sea, la razón de la expiación es la pecaminosidad del hombre. ¿Qué fue, hermanos, el primer sacrificio realizado? Génesis capítulo 3.
Adán y Eva, este matrimonio, el primer matrimonio, hermanos, se dan cuenta que han pecado, despiertan a conciencia y se dan cuenta que están desnudos, se fabrican un taparrabo de hojas de higuera, pero las hojas de higuera, hermano, pues son hojas de árbol, al final no les van a durar mucho, realmente no les van a proteger o dar calor en su cuerpo, etcétera, etcétera. Y van a tener que estar a cada rato, hermanos, cubriéndose con hojas, y luego cuando se acaben van a tener que cubrirse con otras. Entonces el Señor hace un sacrificio, no fabrica las pieles de túnicas, sino que las túnicas de pieles, quiero decir, se las da a raíz de que se entiende que Dios realiza el primer sacrificio en el huerto del Edén, y con la piel de esos animalitos cubre de ropas a Adán y a Eva, y estos seres humanos observan, este animalito murió por mí, en lugar mío, ¿verdad? ¿Y por qué murió? Porque tú pecaste, porque Adán pecó, porque Eva pecó. Pero también, hermanos, hay otra razón por la que se va a dar la expiación. En el libro de Job, hermanos, capítulo 34, verso 10, dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. ¿Por qué? ¿Por cuál es la segunda razón por la que se realiza la expiación? Por la santidad de Dios. Dios, hermanos, demanda santidad. Jehová, dice Salmo 11:4, está en su santo templo. Él es, hermano, santo. Por esas dos razones, hermanos, la expiación es necesaria. Número 2, hermanos, también hay dos puntos de vista en cuanto a la expiación. Número 1, la expiación no solamente no era posible totalmente con animalitos, pero vamos a leer lo que dice nuestro numeral. Dice, porque lo que hace al hombre, lo que hace el hombre es inmutable y su pecado existirá para siempre, porque Dios es justo. Este punto de vista eleva la justicia de Dios, diciendo con esto que la expiación no es posible, mientras que al mismo tiempo rebaja la gracia de Dios. Bueno, aquí estamos viendo dos puntos de vista, ¿verdad? Unos dicen no es posible, ningún sacrificio va a satisfacer la justicia de Dios, y otros dicen ya no es necesaria, ¿verdad? Este punto de vista eleva tanto la gracia de Dios que cree que no es posible una condenación para nadie, y que por esta razón no se necesita una expiación por los pecados. Creen que Cristo murió noblemente, pero no necesariamente. Es decir, no era necesario que Jesús muriera, con que Dios nos salvara era suficiente. Esto lo dicen, hermanos, los ateos. Los ateos, hermanos, dicen esto. Dios hizo un infierno, dicen ellos, de fuego, y mandó a su Hijo, Jesús, para salvarte de ese infierno de fuego. Pero si rechazas a su Hijo, te va a mandar a ese infierno de fuego. ¿Por qué no te salvó de una vez? Dice, ¿verdad? ¿Para qué tanto evento? ¿Para qué tanta cosa hacen? Lo que quieren es burlarse de Dios y de los cristianos a través de la confusión y de la burla, ¿verdad? Y dicen, básicamente están diciendo, si Dios podía haber hecho así para que los seres humanos cambiaran, ¿para qué murió Jesús? No, eso no era necesario. Pero no entienden, hermanos, no entienden por qué el Señor dio su vida. No entienden porque hay ¿cómo les explico, hermanos? Hay un paquete de rituales, de sacrificios, de símbolos en el Antiguo Testamento, y Cristo va a cumplir cada uno de ellos, ¿verdad? No solamente hay dos razones, hay dos puntos de vista extremos y hay dos teorías, porque hay gente, hermanos, que aunque nosotros hablamos muy bien de la salvación, hay gente que no piensa igual. Por ejemplo, están los que dicen que la expiación es limitada. Esta sostiene que la expiación está limitada solamente a los que creen,
¿verdad? Aquí ya, hermanos, se están yendo por otro lado. No están diciendo, bueno, la salvación es solamente para los que creyeron, no es para todos, aunque todos puedan creer, ¿verdad? Pero no es, hermanos, lo que la Biblia enseña. Déjenme compartirle el texto. Ok. Entonces, hermanos, para que usted vaya terminando de llenar su material, ¿verdad? Luego, hermanos, estamos con nosotros. La expiación es suficiente y fue para todo el mundo, ¿verdad? Estos son dos teorías en cuanto a la extensión de la expiación. Esta sostiene que la expiación es universalmente comprensiva, pero eficaz únicamente para los que creen. Según Juan 2:12, 1 Timoteo 2:6. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo, hermanos, 2, verso 2. Dice, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo, ¿verdad? Es cierto que la muerte de Cristo ha quitado todo obstáculo en el camino a Dios, de tal manera que la única dificultad es la incredulidad del hombre mismo. Dios en sus relaciones con la humanidad obra como un ser moral y trata también a los hombres como seres morales. Por lo tanto, la responsabilidad queda completamente al fin en la voluntad del hombre. Dios ha hecho toda provisión y expiación suficiente para todos, pero Dios mismo no salvará al hombre en contra de su voluntad. Entonces, hermanos, ¿salvará Dios a los hombres a la fuerza? ¿Verdad que no? No. No. Dice la Biblia en Juan 9:27, dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Está el hombre que fue ciego, está siendo interrogado por los religiosos. Y él dice, ustedes no me creen que ese tal Jesús me sanó. Me preguntan tanto, ¿no será que también quieren ser sus discípulos? Y obviamente ellos no querían ser sus discípulos. Entonces, hermanos, la idea aquí es que Dios no va a salvar a la gente a la fuerza, ¿verdad? Hablaba con podría decirse que era pandillero, ¿verdad? No estoy seguro. Y él me dijo, yo le hice la pregunta, si usted muriera, ¿a dónde cree que iría su alma? Y él me dijo, al infierno. Yo le pregunté, ¿por qué? Y él dijo, porque soy una persona, él me dijo, porque quiero ir al infierno. Y si yo quiero ir al infierno y no quiero cambiar, ¿qué me vas a decir, verdad? Ya con deseos pues de debatir. Y uno, hermano, nunca debe espantarse cuando se encuentra con personas así, sino en oírlos, entender su propósito y hablar con ellos. Yo le decía, te entiendo, yo te vengo a hablar acerca de cómo ir al cielo. Y me dijo, es que no me interesa el cielo, a mí me interesa, yo quiero ir al infierno. Está bien, le digo, mira, lo que sí quiero que tengas claro es que Dios no te va a salvar a la fuerza, no te va a llevar al cielo contra tu voluntad. Ya el muchacho cambió su aspecto y dijo, ¿cómo así, verdad? Sí, es que, pero entonces ¿a qué venís? Pues a hacerte recapacitar, a decirte que tenés que arrepentirte de esa rebeldía que tenés en tu corazón contra el Creador y a llamarte, a invitarte a que reconozcas y recibas a Cristo como tu único Salvador. En prácticamente, hermanos, el mismo muchacho pensó que yo me iba a asustar y a rendir y más bien él se dio cuenta de que, o por lo menos es la primera vez que él conoció a vamos a decir, a un evangélico que le dice la verdad en su cara. Dios no te va a salvar a la fuerza. Dios no, imagínate a un Dios que se lleva a los borrachos que no quieren nada con Dios al cielo. Imagínate qué clase de Dios sería, ¿verdad? Ya el cielo dejaría de ser cielo. Entonces, Dios va a salvar a aquellos que se humillan y que quieren ser salvos, no a los que no quieren. Entonces, la salvación no es como algunos piensan, no, Dios va a salvarnos a todos, ¿verdad? Como piensa Cash Luna y muchos evangélicos, ¿no? Porque hay quienes piensan en extremo, ¿verdad? No, al final van a ir al cielo, ¿verdad? Los testigos, los mormones, todos son buena gente, todos se van a ir al cielo. No, Señor.
Al cielo se van a ir aquellos únicamente que se han arrepentido y que han reconocido a Cristo como su Señor y que han entendido, hermanos, qué es y qué implicaciones tiene la salvación. Entonces, hermanos, hemos hablado entonces de estas teorías, hermanos, estos puntos de vista, estas razones y la expiación y los sacrificios, hermanos, del Antiguo Testamento, comparándolo con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? Hermano. Pastor, y disculpe, solo Sí, sí. quería preguntarle si nos puede mostrar la página 9 del folleto, porque todavía tenemos unos espacios vacíos, creo que eso no se mencionó, donde dice la La eficacia página, del sacrificio. Creo que es la página 9, o no sé si es la 9 o la 8. ¿qué dice al Dice la principio, eficacia hermano? Ah, la eficacia. del sacrificio. Bien, muy bien. La eficacia del sacrificio. Mm, Vamos a la página 10. Y con esta empezamos hoy. sí. Pastor, perdone, ¿me podría mostrar un poquito arriba de la eficacia del sacrificio? Es que me faltó una palabra. Muy bien. Muy bien, hermanos. Les agradezco su tiempo. La próxima semana, hermanos, ya les vamos a hacer una prueba de lo que hasta el material que vimos. Vimos hasta la página 13. Entonces, de la página 1 hasta la 13. Preguntas de entendimiento, hermanos. Si lean su material, lean el folleto, háganse preguntas. Puedo hacer un cuestionario con preguntas y respuestas para que lo lean y de ahí sacar un examen. La idea es comprender, hermanos, pues es mucha teoría, pero con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que sí les va a servir. Muy bien. Entonces, hermanos, quedamos despedidos. Que Dios, hermanos, les bendiga. Y, hermanos, que el Señor les guarde en su vida. Gracias, pastor. Feliz noche. Buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches.